Gloria al Señor. Hoy en la mañana tuve el privilegio de participar en la graduación de Kinder, llama Verónica, o prepa, de Caleb. Caleb, el hijo de Vero, lo queremos como un nietecito, entonces tuvimos el privilegio de ir. Y entonces el acto de graduación muy bonito, muy, no sé, impacta mucho ver a esos chicos haciendo lo que hacen y demás. Se me habían olvidado porque ya los míos tienen más de 20. Y me llamó la atención algo que hicieron al final. Pusieron a los chicos en un video grabados previamente y le preguntaban qué era lo que querían ser cuando eran grandes. Yo no sé usted, pero yo quería ser maquinista. Me acuerdo perfectamente. Caleb quiere ser policía, siempre lo dice, y entonces ya sabíamos qué era lo que él quería hacer. Pero me llamó la atención que yo calculo que si no era la mitad, sería poco menos de la mitad de los chicos dijeron que querían ser. ¿Qué creen? ¿Qué quieren ser los chicos cuando tienen 6 años? Más de la mitad de los chicos quieren ser youtuber. Vea, la impresión mía fue también de risa, pero cuando lo analicé, me doy cuenta de qué es lo que está influyendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. O sea, en mi época queríamos ser como el papá, lo que hacía el papá. Y hoy quieren ser youtubers, gente que habla en redes sociales. Yo no estoy hablando, mis hermanos y mis hermanas, yo no estoy hablando y me estoy refiriendo de lo que está influyendo a nuestros hijos, a nuestros niños. Yo estoy hablando de lo que nos está influyendo como sociedad. Porque una persona se pone a hablar en redes sociales y ya queremos imitarla. No solo los niños. No solo los niños. Y la iglesia del Señor, no somos llamados a ser influencers, ni youtubers, ni nada de eso. Pero la Biblia dice que la iglesia del Señor es llamada, o es comisionada, diría yo, porque ni siquiera es un llamado, es una comisión, para influenciar el mundo. Y posiblemente no lo tenemos claro. En el desarrollo del mensaje lo vamos a ver por qué. Así que vamos a la palabra, mis hermanos y mis hermanas. Este tema plantea dos posiciones, si usted tiene el bosquejo lo dice claramente. 2 formas en que debemos influenciar al mundo. Y eso es una labor de la iglesia. Hoy estamos en Mateo, en el bosquejo me equivoqué, puse Mateo 7 y es Mateo 5, versículos 13 al 16. Aparece en la pantalla y si usted quiere seguir la lectura, estamos en Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo la recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Amén. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que tú nos ayudes en esta tarde. Hoy venimos un grupo de tus hijos dispuestos a escuchar de tu palabra. Nos complace, nos alegra, Señor, podernos reunir junto con nuestros hermanos y hermanas. Hoy vinimos a alabar tu nombre. Vinimos por medio de la alabanza y la música mostrarte nuestra adoración, nuestra alabanza, y ahora nos disponemos de escuchar lo que tú tienes para nosotros. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a concentrarnos, a abrir nuestro corazón, Señor, porque sabemos que de eso depende de si la palabra de hoy, que es tuya y sale de tu boca, puede producir fruto. Está en nosotros si ponemos una tierra fértil. Ayúdanos, Señor, a tener concentración. Dispone nuestro corazón.
Y a mí en lo particular, Señor, úngeme mis labios, vísteme de blanco, Señor, porque no me merezco estar aquí abriendo tu palabra y exponiéndola. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En el pasaje, este pasaje, para hablar un poquito de la introducción, es parte del Sermón del Monte, lo que nosotros conocemos, el Sermón del Monte, está inmediatamente después de las bienaventuranzas. El mejor y más grandioso sermón que ha predicado una persona en esta tierra, saliendo de la boca de Jesús. Y Él nos enseña dos cosas en este pedacito, que son apenas 4 versículos. Y entendemos dos cosas. El Señor nos enseña y nos dice que hay dos formas en que nosotros debemos de influenciar al mundo, a los no creyentes. Y esas dos cosas, el Señor las ilustra con la sal y con la luz. Y por lo tanto nosotros entonces estamos definidos por el Señor como que somos sal y somos luz. No es algo que nosotros debemos aspirar, no es algo que nosotros debemos querer, desear, no es algo en que lo cual no tenemos que preparar. No, el Señor dice que ustedes son sal y son luz. Ya lo somos. No estamos a la expectativa de si seremos, lo somos. Cada una de las personas que recibe a Cristo como Dios y Salvador de su vida es sal y es luz. Es parte de nuestra identidad. Así como nos dice que somos salvos, que somos testigos, que somos embajadores, somos sal y somos luz. Y si sale de la boca de Jesús, tenemos que nosotros tener completo entendimiento de lo que significa estas dos palabras. Porque usted camina por ahí como sal y como luz y tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. A final de cuentas yo defino ambos conceptos como funciones. Es una función del cristiano. Para eso fuimos hechos. ¿Cuál es la función de la sal? La función de la sal es detener el deterioro de la sociedad. Y pongo como subtítulo ahí, siendo sal que preserva. Verso 13, ustedes son la sal de la tierra. Usted y yo somos sal. Para entender esto tenemos que irnos al contexto de lo que pasa con la sal, por lo menos en esa época. Ahora la podemos tener como, digamos, saborizador, pero en ese momento la tenían como una función más importante, diría yo, más relevante, que era el tema ya no dije la palabra, preservar la carne. Porque en ese momento, en ese tiempo no había refrigeradoras, ¿verdad? Como ahora. Entonces, para que la carne no se pudiera mala, para que la carne no se descompusiera, ellos lo que hacían era que tomaban la sal gruesa, envolvían la carne en sal y eso hacía que la carne no se descompusiera. Ella tiene esa capacidad. Usted agarra agarra un bistec, lo envuelve en sal y le dura meses. Y en ese momento, y allá en Galilea, lo que hacían los pescadores es que salían a pescar, llegaban con pescado fresco, inmediatamente le ponían sal, porque si no, en esos soles y en esas temperaturas y en esas condiciones, pues el pescado se les podría, pero esa sal permitía que ese pescado no se descompusiera, detenía en el proceso de descomposición. Eso es lo que hace la sal. Permite que la carne no se descomponga. Es esa, digamos, la función principal. La sal en ese momento era súper importante. No me voy a referir a otros conceptos que podíamos ver a partir de esta ilustración que el Señor nos hace, sino vamos a ir únicamente concentrándonos en la capacidad que tiene la sal de preservar la carne. ¿Ok? Cuando Jesús dice que ustedes son la sal de la tierra, lo que nos está diciendo es que nosotros como la sal tenemos una función. Y esa función es que nosotros tenemos que preservar, detener la descomposición no física como la carne o el pescado, sino la descomposición moral y espiritual de la sociedad.
Nosotros somos como la sal que cubrimos eso, que se está descomponiendo, que se puede pudrir sin sal, que se echa a perder. Porque nuestra sociedad, y la sociedad de hace 2000 años, cuando el Señor predicaba esto, y la sociedad del mañana, tiene una particularidad. Es como carne que se descompone. Y si no le ponemos sal, se pudre. En todo tiempo. ¿Qué tipo de descomposición puede tener nuestra sociedad? Podríamos estar hablando de cosas gruesas: violencia, narcotráfico, crímenes, violencia intrafamiliar. Pero también hay otro tipo de descomposición a la cual estamos todos expuestos. Es este tipo de descomposición que viene a raíz de una práctica generalizada que es la mentira. La manipulación de información es muy común. Lo vemos en los trabajos, vemos en redes sociales un montón de gente que ofende, que insulta. Lo común de esta sociedad es decir: yo lo hago porque todo el mundo lo hace. Aceptamos cosas que la Biblia dice que son pecados, las aceptamos como normales. Vivimos en una sociedad donde la corrupción moral es evidente. La infidelidad en el matrimonio se toma como normal. Las convivencias de personas antes del matrimonio manteniendo relaciones sexuales las tomamos como algo normal, y cuidado si no hasta prudente. Júntese para ver cómo le va, y si le va bien se casa. Eso no lo dice la Biblia. La sexualidad, como lo llama la Biblia, que tenemos que tenerlo dentro del matrimonio, y como lo marca la Biblia, lo consideramos, o la sociedad lo considera anticuada. La familia, base de la sociedad, está siendo redefinida, desvalorada, atacada. Los índices de divorcio son históricamente altos, incluso entre parejas cristianas, ya son alarmantes. Los hijos se están criando sin límites, sin disciplina, sin valores, sean cristianos o cualquiera. Nada más métase usted en las redes sociales y empieza a ver los comentarios ahora en época de política, y veremos ofensas, calumnias, difamación, verdades a medias. Y eso está lleno nuestra Costa Rica. Y como dice el título, un hijo de Dios tiene una función transformadora para la sociedad. Usted, como nacido de nuevo, nacida de nuevo, como miembro de la Iglesia de Jesucristo, como hijo de Dios, hija de Dios, tienes la función de ser sal y preservar la sociedad donde Dios te permitió nacer. Labor de la iglesia. Tu labor y la mía como parte del cuerpo de Cristo es preservar, detener el deterioro y la descomposición de una sociedad que se pudre. Y como lo decía en la introducción, Jesús dice: ustedes somos. No es una aspiración, es parte de tu identidad. Con respecto al deterioro de la sociedad, también podemos entender que esa preservación que permite la iglesia como sal que es, se da así y solo sí manteniendo un contacto directo. Un contacto directo, ¿por qué? Porque el mecanismo para que la sal preserve es con el contacto directo.
Es un asunto importante que usted y yo debemos de entender como sal que somos del mundo. O sea, la sal es útil no por sí misma. Por sí misma no hace nada. No sirve de nada. Porque usted puede poner un poco de sal y pone un pollo y el pollito se pudre, se pone malo, aunque esté a la par de la sal. Se va a preservar hasta que usted cubra esa carne con sal. Es un contacto directo. Inclusive con el uso común que tenemos nosotros, está el salero y está la comida. Si usted no le echa sal a la comida, la sal no tiene ningún tipo de utilidad. Y de la misma forma, no podemos, usted y yo, preservar desde el aislamiento, evitando el contacto, porque Jesús nos llamó a ser sal y preservar al mundo. Juan capítulo 17, versículo 15 dice, en oración de Jesús antes de morir para los cristianos: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. No nos van a quitar del mundo, aunque no somos del mundo. Tenemos que estar en el mundo, en contacto con una sociedad que necesita de la iglesia para su preservación. ¿Dónde tienes que estar? ¿Dónde tienes que ser sal? Por supuesto, es evidente, en todo lugar donde hay descomposición. Donde veas descomposición, es ahí donde tienes que ser sal. Mis hermanos, a cada uno de nosotros, independientemente de lo que usted sea, de lo que usted haya hecho, de su experiencia, donde viva, que trabaje, no importa. Cada uno de nosotros hemos sido colocados por el Señor estratégicamente en ciertos lugares, no por casualidad, sino porque Él lo ha definido así, para ser sal. Porque la sal de la tierra se requiere en todo lugar donde haya descomposición. Así que usted y yo debemos de entender que es una responsabilidad y que la tenemos que cumplir. La pregunta para usted y para mí, a manera de aplicación, que nos tenemos que cuestionar nosotros mismos, es que si estamos cumpliendo esa función preservadora, ¿estamos siendo sal o no? Y le ayudo con otras preguntas para que usted se ayude, como me ayudaron a mí cuando preparé el mensaje. Pregunta difícil, complicada, compleja, de ayayay, como usted quiera verla. ¿Cuándo fue, mi hermano y mi hermana, cuándo fue la última vez que su presencia detuvo algo malo, algo pecaminoso que iba a suceder? ¿Cuándo fue que usted detuvo, por su integridad, pudo evitar la decisión de hacer algo corrupto? ¿En qué momento? ¿Cuándo un consejo o un deténgase ahí pudo lograr que alguien se detuviera para hacer algo incorrecto, algo destructivo? ¿O se la pongo más fácil? ¿Cuándo fue la última vez que usted, teniendo una conversación con sus amigos o con quien fuera, usted cambió la dinámica de esa conversación porque estaba siendo inadecuada? ¿Cuándo fue la última vez? Porque eso nos llama a ser sal, detener la descomposición, porque esta sociedad es cada vez más podrida. No subestime su influencia.
Porque usted puede decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Es que usted no es llamado a cambiar el mundo. El que es llamado a cambiar el mundo es la iglesia. Ahora, usted es parte de la iglesia y tiene un lugar, una posición y una mandamiento o mandato de cumplir esa función donde esté. Y lo que usted no cumpla, nadie lo va a hacer por usted. Ahora, hay una advertencia, como lo hay en la segunda parte. El Señor nos pone una advertencia. La advertencia es: usted puede perder su función como sal. Usted puede perder su salinidad. Nos quedamos en el verso 13, dice: pero ustedes son sal, eso no se les va a quitar. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo la recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Muchas de las personas que ven este pasaje se pueden hacer la pregunta, como yo me la hice: ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo la sal pierde su sabor? Yo no he visto que la sal pierda su sabor, ¿verdad? Sigue siendo sal y sigue siendo salada. ¿Qué es lo que pasa? Que no es en el tema de la naturaleza de la sal como tal. La sal pierde su capacidad de, digamos, preservar cuando está contaminada. Cuando es contaminada por líquidos o por cualquier otro tipo de contaminación, pierde su salinidad, por decirlo así, su efecto transformador, su efecto de preservación. Cuando se está contaminado con otros elementos, se convierte en una sal contaminada que no puede transformar, no puede preservar y por lo tanto no sirve para nada, como nos dice el versículo de ahí. No sirve para nada. Mis hermanos, ante una sociedad en descomposición, la iglesia del Señor, sus hijos, los nacidos de nuevo, los escogidos por Dios, los redimidos, somos los que tenemos la responsabilidad y la función de detener la descomposición. Eso lo incluye a usted y a mí. El tema es que no está ocurriendo. No está ocurriendo. Ese efecto transformador no se ve. ¿Por qué? Porque cada vez vemos una sociedad más corrupta, más podrida, más descompuesta. La descomposición avanza. Se está pudriendo como un trozo de carne que está fuera de la refri. Dígame si no es eso, ¿verdad, mis hermanos y mis hermanas? Yo no sé usted, pero yo veo una sociedad cada vez peor. Una sociedad que no está siendo cambiada. Una sociedad donde no se está deteniendo la descomposición. El tema de moda de ahora, la inseguridad. Y están los números claritos. ¿Cuántos asesinatos hay hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, hace 2 y hace 1? En escala para arriba. Pero ¿por qué no cambia esa sociedad? ¿Por qué ese deterioro no se detiene? O por lo menos no avance, que no avance. Usted no ve, no sé mis hermanos, pero yo no veo, yo no sé si usted la ve, yo no veo una sociedad con valores cristianos. Yo voy afuera y veo empresas y veo clientes cómo se comportan, veo la gente cómo se comporta, veo redes sociales y yo no veo que haya premiado los valores cristianos en ninguna parte. No, ni siquiera somos capaces de detener el deterioro. No somos capaces. Y yo tampoco veo el actuar de los hijos de Dios donde se vea que se está haciendo algo. No lo veo. Yo no sé usted, pero yo no veo a la iglesia del Señor siendo transformadora en esta sociedad. Yo lo que veo es una Costa Rica cada vez más violenta, cada vez más consumida por las drogas, por el narcotráfico, donde los robos son del día a día, donde se habla en las noticias que viene el aguinaldo y que todo el mundo esté listo porque le van a robar, donde usted no puede contestar un teléfono porque lo estafan, donde escucha uno amigos y personas que los han dejado limpios las cuentas. Cada día más crímenes y los criminales cada vez más jóvenes. Y mucha gente empieza a buscar
explicaciones. Que las familias, que entró la droga, que la pobreza entró, que la capacidad que tienen las familias. Otra gente dice que el gobierno, y otros dicen que los jueces, y que faltan leyes, y que hagamos cárceles, y que las instituciones del Estado están corruptas, y que el problema es el consumo de las drogas y el narcotráfico. Mis hermanos, vea todo eso, y puedo seguir, todo eso son resultados de la misma podredumbre. No son causas. Esos son los resultados de una sociedad que se está deteriorando cada vez más. Y a mí, si usted me pregunta, yo encuentro la respuesta en la Biblia. Y la encuentro en este pasaje. La palabra del Señor dice que es falta de sal. Que no hay sal. La pregunta es, ¿realmente es falta de sal? No hay sal. No hay suficiente sal para cambiar esta sociedad. Bueno, me fui a una encuesta de la UNA y la IDESPO. No sé qué es la IDESPO, pero lo busqué en internet hoy en la mañana y me encuentro que en el 2018, voy a referirme a los evangélicos. La Iglesia Católica no ha variado, pero voy a referirme a los... Es más, voy con todos, católicos. 50.5%, 50.5%. Están igual. 50% de la población costarricense es católica y pasa de 51.5 a 50.5. Un 1% de variación que está en el error de la muestra. Está igual. Y los evangélicos pasamos de ser 27% de la población de Costa Rica a ser 33%. Estamos creciendo cada vez más evangélicos, más creyentes, más hijos de Dios. Más gente en las iglesias. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, vea, solo con esta estadística podemos determinar que el problema no es falta de sal. Sal sí hay, pero está contaminada. Eso es lo que sucede en la iglesia del Señor. Lastimosamente, en la iglesia del Señor vemos una sal que no preserva, ni transforma, ni cambia a esta sociedad. El pueblo de Dios, los nacidos de nuevo, estamos contaminados. Y no servimos para nada. Porque hemos perdido el efecto, la salinidad. Y no es un problema menor. Y no es un problema que tenemos que pasar por alto. Es un problema que nosotros los hijos de Dios tenemos que entender. Hoy en día no hay salinidad de la iglesia del Señor. Salinidad. Sabía que me iba a costar esa palabra. El Señor nos dice otra cosa que nos debe llamar la atención. El Señor dice que no solamente no sirve para nada, sino que nada más sirve para que la gente la deseche y la pisotee. Se está refiriendo a la iglesia del Señor como pisoteándonos. ¿Sabe qué es lo que pasa exactamente hoy en la iglesia del Señor? Lastimosamente, esa iglesia que no hace su labor, esas iglesias donde hay una doctrina falsa, donde no se predica la palabra del Señor, donde solo temas y temitas, buscando ver cómo hacen para poder justificar esos temitas por falta de valentía de pastores que no quieren predicar la sana doctrina y que lo que quieren es tener un grupo lleno y que les esté dando plata. Eso es lo que pasa. Pero no, pobrecito, decirles que no, que mire, que no. Usted habla la palabra del Señor y dice lo que está expuesto, lo que está escrito. ¿Cuándo me han visto a mí decir algo que esté fuera de la palabra del Señor? Lo que está escrito está. Es que nos fascina tener esos sermones motivacionales. Nos encantan las iglesias de que salimos impactados, salimos llenos. Eso no es lo que está escrito. Pastores que animan a que esto es sencillo, a que su vida cambia si recibe a Cristo, a que todo va a venir mejor, a que su problema se va a quitar, a lo que la gente le guste. El cristiano de hoy solamente quiere escuchar
mensajes emotivos. ¿Sobre eso les gusta? Una bomba de emociones. Un pastor decía que son cristianos chupeta, porque vienen el fin de semana para que les pongan la chupeta. Señor, una chupeta. Y con ese montón de emociones entonces dejan de llorar porque tienen una chupeta. Pero si le quitamos la chupeta vuelven a llorar. Entonces otra vez vuelven a llorar y otra vez hay que ponerle la chupeta. Y ni qué decir de las iglesias de la doctrina de la prosperidad. Y no estoy hablando de doctrina de la prosperidad solamente en dinero. Esa gente, acérquese a Cristo y usted sanará. Acérquese a Cristo y usted va a ser bendecido. Acérquese a Cristo y usted no va a tener problemas. Acérquese a Cristo y usted su matrimonio. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero no todo el tiempo. Hay que ser claro. Es más, casi que nunca sucede eso. Usted llega a Cristo y el asunto se complica. ¿Qué se va a extrañar usted? Usted llega a los pies del Señor y casi los problemas se le quitan. Más persecución, más elementos que lo que hacen es forjar el carácter. ¿A dónde vamos a ser forjados en el carácter sino por medio de una enfermedad, por medio del dolor, por medio de la angustia? Además, Cristo no quiere que nosotros nos formemos para vivir en este paso terrenal. Él nos está formando para una vida eterna. Esas iglesias de la prosperidad son ni a sal contaminada llegan, porque están engañando al pueblo de Dios. Y hay que decirlo. El problema es que esas iglesias donde se hacen un montón de cosas que no tienen que ver nada con la palabra del Señor, lo que hacen es que crean mala fama a las iglesias evangélicas que queremos andar de acuerdo a la verdad y que queremos predicar la Biblia. Y entonces hay un montón de gente que salimos afuera, a los pastores, a los líderes, a las iglesias y nos catalogan como esas iglesias. ¿Y qué dicen de nosotros los pastores? Estamos locos, esa gente finge y se cae de espaldas y parece loca ahí pegando brincos y gritos. ¿Y para qué vas a la iglesia evangélica si solo el diezmo piden? Y lo peor de todo, cristianos de esas iglesias que se van para sus trabajos y ven cómo actúan, porque no cambia su manera de pensar, no cambia su manera de actuar, no hay fruto, van a los trabajos, hacen un montón de chanchadas, hacen un montón de cosas, tienen mal vocabulario, solo iras, solo chanchullos, solo carambadas, y la gente no creyente dice: yo para eso no voy a ir a una iglesia. Yo no soy cristiano, ni voy a ninguna iglesia cristiana, ni a la católica voy, pero yo me veo mejor que ese. Una persona me pidió a mí que le ayudara con un asunto, una pareja. ¿Y por qué usted quiere que yo le ayude? Es que mi pastor no me representa. Mi pastor no me representa. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y vemos iglesias donde gente pastoreando, divorciándose, volviéndose a casar, y la esposita es la líder de no sé dónde, de la misma iglesia. Y como si nada, subiéndose a un púlpito. Como si nada. Otra familia se me acerca: pastor, necesito una guía. Es que en la iglesia donde estoy hacen esto y hacen lo otro y dicen aquello. Mi hermana, váyase de ahí. Salga. Busca otro lado. ¿Qué le puedo decir? Eso que acabo de decir es precisamente eso. A la iglesia del Señor la están pisoteando. Y somos pisoteados por los no creyentes y por esas iglesias de doctrina falsa. Porque como no son sal, la sociedad no creyente, los no creyentes pisotean y los pisotean y nos meten en un cuadro, en un canasto donde no merece estar la iglesia del Señor.
por falta de sal o por ser sal contaminada. Una enorme crisis de credibilidad en la iglesia del Señor, porque ven ese montón de cosas incorrectas, porque investigan a ver cómo es una iglesia y se meten a internet y se encuentran un montón de predicadores famosos y falsos. Pero nos encanta. Nos encanta cómo hablan, nos encanta cómo dicen, y vemos ahí donde se cae la gente y campañas de sanación. Yo no he visto ninguno de esos pastores yendo a un hospital a sanar. Solo sanan ahí donde hay internet y cámaras. Explíquenme usted eso. Ladrones que se dejan los dineros que le corresponden a la expansión del reino. Y el problema es que nos incluyen a nosotros los que queremos predicar correctamente. Y la imagen que han creado es tal que nos pisotean, nos critican, nos señalan, nos acusan. Y a eso se refiere el Señor cuando la iglesia del Señor es pisoteada. Punto número 2. Otra de las funciones es llevar luz en medio de la oscuridad. El Señor dice, verso 14, ustedes son la luz del mundo. Somos luz. Nosotros sabemos, usted y yo sabemos que hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. El reino de Dios está asociado a la luz y el reino de Satanás está relacionado con las tinieblas, con la oscuridad. La santidad del Señor es luz. El andar en Cristo es sinónimo de luz. Y nosotros fuimos rescatados. Antes estábamos en la oscuridad y ahora estamos en la luz. Así literalmente, Colosenses 1, versículo 13 dice, ustedes son la luz. Bueno, perdón, la que sigue, por favor. Colosenses 1, 13. Sí, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces nosotros veníamos, pertenecíamos, estábamos en el reino de la oscuridad, éramos oscuridad, estábamos en oscuridad y esa oscuridad era tan grande que entraba en nosotros. Pero somos nuevos en Cristo, nacimos de nuevo y ahora en Cristo somos luz. Nosotros éramos de las tinieblas. Efesios 5, versículo 8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. ¿Y qué dice Pablo al final? Vivan como hijos de la luz. Entonces nosotros entendemos que ya no estamos en la oscuridad, que ya no somos oscuridad, sino somos llamados, como dice Pedro, de las tinieblas a la luz. Tenemos que hacer lo que dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Vivamos como hijos de la luz. Usted y yo somos luz y tenemos que vivir como tal. No podemos vivir como oscuridad porque no somos oscuridad, no tenemos que vivir como otras cosas porque somos hijos de luz y vivimos como viven los hijos de la luz. Usted y yo fuimos rescatados de las tinieblas y trasladados a la luz admirable. Esa luz no es propia. Nosotros somos luz, pero es algo que se nos ha otorgado. Porque es la luz de Cristo que brilla en nosotros. Esa luz es dada por Dios. Pero ahora me pertenece a mí, le pertenece a usted. ¿Y para qué? Para iluminar. Porque el Señor lo puso a usted en los ámbitos donde los ha puesto, como antes vimos en la sal, no por casualidad, sino para que alumbren, para que uses esa luz, para que ilumines, para que lleves luz. Nosotros debemos de vivir en la gracia de Dios que nos ha dado un nuevo nacimiento. Ahora somos luz, portadores de la luz, portadores de la gracia del Señor. Vivimos en gracia y ahora somos testimonios por medio de esa luz que nos es dada a nosotros. Nosotros tenemos que recordar siempre que somos luz, mis hermanos y mis hermanas. No se nos puede olvidar, porque es parte de nuestra identidad. No por lo que usted hizo, no por como un premio, no por nada.
por lo que Cristo hizo. Y por lo que Cristo hizo, ahora somos llamados a vivir como hijos de la luz. En otras palabras, usted y yo no nos debemos de esforzar por convertirnos en luz, por ser luz, por iluminar, sino que nada más es estar en disposición de reflejar y no ocultar lo que ya está en nosotros. Como Moisés. Moisés estuvo en la presencia del Señor tanto tiempo que dice que cuando bajó del monte del Sinaí, donde estaba en la presencia del Señor por 40 días, esa presencia del Señor hacía que su rostro se iluminara. Él no se daba cuenta. Cuando llegó abajo le dijeron: ¿pero qué está pasando? Y era tan impresionante que él se tenía que ocultar el rostro. Y nos debe pasar igual a nosotros. Esa luz viene de tener la presencia del Señor en nuestras vidas, y ni siquiera nos tenemos que dar cuenta nosotros de que estamos iluminando, porque no es una preocupación nuestra. Ahora, igual hay una advertencia. Igual como podemos perder nuestra función de sal, podemos perder nuestra función de luz. Pero como somos luz y no nos apagamos, no nos vamos a apagar, pero sí nos podemos ocultar. La luz se puede meter debajo de una vasija. Ustedes son la luz del mundo, versos 14 y 15. Una ciudad en lo alto de una montaña no se puede esconder. Usted y yo no nos podemos esconder. Y dice el verso 15: tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Muy por el contrario, se pone en un candelero en lo alto. Entonces, Dios quiere que usted y yo vivamos una vida donde seamos visibles. Así como una montaña en lo alto que usted la ve y ve lucecitas con caseríos y todo, como una ciudad en lo alto, dice la palabra del Señor. Así nos tenemos que ver, que usted llega y dice: mire, allá está, esa ciudad. Eso es una ciudad, eso es un caserío. Que no nos ocultemos, no nos podemos ocultar. No intentemos ocultar nuestra fe. No intentemos ocultar lo que somos, porque nosotros somos nuevos en Cristo. Tenemos que estar claramente visibles. Y la otra parte es que el Señor dice que no podemos ser como una lámpara, que damos luz, pero que la cubrimos, ¿verdad? Porque sería ilógico. Él dijo: ustedes son la luz del mundo. Mismo concepto de la sal. Al mundo es el que tenemos que iluminar. Allá afuera, no en nuestras cuatro paredes. Entonces lo que el Señor dice: vea, ustedes son luz, no se queden en la iglesia, no conviertan a la iglesia en una vasijita que cubre esa luz. Ustedes no pueden quedarse en esas cuatro paredes. Nosotros no podemos ser cristianos de cuatro paredes. Nosotros somos cristianos que tenemos que impactar al mundo, influenciar al mundo. Porque si no, los youtubers sí empiezan a influenciar a hijos, adolescentes y adultos. Porque parece que está siendo más potente esa luz en la sociedad que nosotros, la iglesia. Hoy en este día Jesús nos recuerda, nos dice a nosotros que estamos llamados a hacer luz, no estamos llamados a mantenernos ni en las cuatro paredes de la iglesia, ni en las cuatro paredes de la casa. A alumbrar, a iluminar. Tengo que estar afuera. Tiene que brillar esa luz. Ahora, el llamado es a iluminar al mundo. Y el 16 dice: hagan brillar su luz delante de todos, de los no creyentes. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, y alaben al Padre. Luz del mundo. Iluminar a todos. Hacer brillar nuestra luz a todas. No cubrir nuestra luz. En otras palabras, el asunto es encandelando a todo el mundo, iluminando a todo el mundo. Y eso es una razón fácil de entender. Afuera hay oscuridad. En el mundo hay oscuridad. Ellos viven en la oscuridad, en las tinieblas, y la única forma de ser iluminados para que puedan ver el camino, ese camino para llegar a Dios, somos nosotros que somos luz. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente estamos siendo luz en el área donde estamos? Porque sabemos que
Estaba oscuro y ahora es claridad, ¿no? Usted dice, un bombillo, ¿cómo sabe que está sirviendo? Y usted lo pone y se alumbra y se enciende y se ve todo el cuarto, está bueno, ¿verdad? Y si no prende, usted está malo. Así de simple, ¿no? ¿Estás iluminando la vida de alguien? En el trabajo, en la casa, en el vecindario, con la familia extendida. Helen tiene la costumbre que aplica para ella, ya se tocó la cabeza, la aplica para ella y yo salgo de carambola. Ella, es más, lo dijo ayer o hoy. Me levanto yo a las 5 de la mañana, está oscuro, entonces yo no prendo la luz, porque yo voy al baño, me vuelvo a rascar, ¿verdad? A veces me dice el gato, papi, por aquello que yo me duerma, porque voy a dormir nada más 2 horas o 3 horas, usted me hará el favor de terminarme de levantar. Entonces yo me levanto, me aseguro que se levante él, que se despierte y me vuelvo a acostar. Pero a él le encanta, le fascina. Dice, no, para espabilarnos, prenda la luz. Entonces cuando le toca a ella levantarse a las 5 de la mañana, según ella ya todos tenemos que levantarnos a las 5, entonces prende la luz y yo, ¡ah! ¡Quite eso! ¡Apague! ¿A usted le ha pasado eso? ¡Ah! Cuando usted está en algún lugar, el Señor le pide que brille, y cuando usted enciende la luz que brilla en usted, donde hay oscuridad, la gente tiene que decir, apague la luz, quite eso. Así de impactante tiene que ser su luz en medio de la oscuridad. Y si no lo es, cuestiónese si está realmente iluminando como Dios quiere que ilumine. Cuando usted habla con una persona, cuando usted se presenta con una persona, tiene que causar ese efecto que irrite, como la luz me irrita a mí a las 5 de la mañana. Es que eso es lo que tiene que hacer. Es que nosotros andamos, los cristianos andamos como con el cosito ese que ahora le baja la brillantez, ¿verdad? Entonces le pone poquito, le ponemos al asunto. Entonces apenas y una lucecita pequeñita en medio de las tinieblas. Nosotros no somos llamados a eso. Nosotros somos llamados a irritar. Los hijos de Dios, los que somos nacidos de nuevo, debemos de dar tanto brillo, que la gente nos tiene que decir, ay, ya, cállate. Así como cuando apaga la luz, ay, no, ya no quiero. Así. Es que usted solamente de su Dios habla. Es como Gilbert me contaba una vez con los compañeros de trabajo. Es que usted con su Dios pandereta, así tiene que ser. Cállese ya, quédese en su iglesia, lo que tenga que decirle. Porque nosotros tenemos que decir, vea, enciendo la luz, se ve todo y se extiende el camino, la verdad y la vida. Así se camina en rectitud, así se vive la vida, así se establecen los lineamientos en la familia, en el trabajo, así se tiene que vivir. Porque tienen que verse las buenas obras. Debes ser luz, pero no solamente eso, brillar. Nada de canastos, nada de vasijas para ocultar esta luz, nada de interruptores de intensidad. Irritando. Y todo para la gloria del Señor. Hagan brillar su luz para que alaben al Padre que está en los cielos. Porque la idea del Señor no es para que alaben nuestras obras, sino para que vean vidas cambiadas. Antes yo era así y ahora soy así, por lo que Cristo ha hecho en mí. Y de esa forma que se alabe al Padre, que se alabe a Dios. No puede decir, mire cómo yo brillo. No, mira mi luz, que me la dio Cristo, y que por su sacrificio brillo ahora, y soy luz. No es para llamar la atención. El objetivo no es para que vean a un hombre o a una mujer buena.
Es para que vean la obra de Cristo en nosotros, para que vean su gracia, su misericordia. Mis sanciones, ¿verdad? Una vida digna de imitar, una fe digna de imitar. Les dejo de tarea que lean las bienaventuranzas, porque esto está pegado de las bienaventuranzas. Lo que pasa es que iba a hacer un sermón de 2 horas y media, si pego las bienaventuranzas con esto. Pero si ustedes leen lo que dice el pasaje de las bienaventuranzas, se van a dar cuenta que son precisamente las cualidades que tiene que tener un cristiano para ser sal y para ser luz. Ahí se las dejo de tarea, ¿ok? Porque el Señor nos pide que seamos pobres de espíritu, seamos humildes, misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores, y ese tipo de cosas son precisamente lo que pasa. Concluyo con lo siguiente. Quiero hacer el cierre no solamente de esta enseñanza, sino el cierre de la serie. 7 semanas, ese es el 7º mensaje que hemos predicado con respecto a que somos nuevos en Cristo y tenemos responsabilidades. Porque el objetivo de la serie era conocer los privilegios de nacer de nuevo, pero también entender las responsabilidades. Y si ustedes recuerdan, el mensaje introductorio trataba de eso. Era precisamente de eso que se trataba, ¿se acuerdan? Que teníamos privilegios que los estamos viendo en los grupos pequeños con más profundidad, y aquí en los sermones las responsabilidades. Hoy vimos 2 funciones, 2 responsabilidades, de ser sal y de ser luz, ¿ok? Pero hay algo que yo quisiera que, vea, si yo quisiera que algo se recordara de este pasaje, de este sermón, son las 2 cosas que voy a decir. 1, como cierre del mensaje de hoy, cuando Cristo sabía que tenía que dejar esta tierra, Él dio una declaración de Él. Porque recuerde que Cristo vino a revelar a Dios. Dice, Dios, ¿qué es Dios? Él vino a revelarse, vino a decir yo soy. Así como Dios Padre en el Antiguo Testamento dijo, yo soy el que soy. Él vino a decir, yo soy la verdad. Y dijo algo, yo soy la luz del mundo. Cristo categorizándose como Él es la luz del mundo. Pero al mismo tiempo Él te dice, tú eres la luz del mundo. El hecho de que Cristo te diga que eres luz, Él está diciendo que eres igual que Él. Yo soy luz y tú eres luz. Ese es el grado de responsabilidad y de función que tenemos. La misma función de Cristo. La misma misión de Cristo. Venir a la tierra para ser la luz del mundo, y ahora usted y yo somos la luz del mundo. Lo que Cristo vino a hacer le corresponde a usted y me le corresponde a mí. Vean, mis hermanos, si eso no nos motiva, no nos ubica de la responsabilidad, no nos compromete con la función que el Señor nos ha dado, yo no sé qué podrá hacerlo. Perdón, pero si la función de Cristo se les es otorgada a cada uno de nosotros y eso no te motiva, yo creo que es un tema que tiene que usted hablar con el Señor. En oración, en ruego. Porque entender quién eres es muchísimo más importante que estar pidiendo que el trabajo, que me cambie esto, que me sane aquello, que me la casa, que los deudas, que no sé qué, que me rinda la guinea, todas las cosas que veo yo que comúnmente se piden. Porque esto es del reino. Y el Señor nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo creo que es el versículo del año, ¿cierto? Mateo 6:33. Eso es para cerrar el día de hoy. Para cerrar la serie, quiero cerrarla con lo siguiente. Es una carta, y me encontré y me impactó. Creo que ya en una ocasión la he leído. Hoy la vamos a poner, todavía no la pongamos.
La vamos a poner, la vamos a leer con detenimiento. Yo voy a leerla despacio y les pido por favor que la sigan y la lean en la pantalla. Es anónima. Dicen que es la carta de un pastor africano que escribió antes de morir. Cuando yo leo esto, todavía no la pongamos por favor. Cuando yo leo esta carta, yo digo, Señor, ¿cuánto me está faltando? Y cada vez que la leo, yo digo, Señor, ayúdame a acercarme más a esto. Porque ese pastor africano, desconocido, sin saber en qué época fue, ese pastor es una de las personas que más he visto yo, fuera de los personajes bíblicos, que está más claro de su identidad, que es lo que durante 6 semanas hemos estudiado en los grupos pequeños y 7 semanas en la predicación. Cómo un pastor africano desconocido define su identidad es algo que nos tiene que inspirar. Sigamos la lectura. Soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. Ya he cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No voy a mirar atrás, o a pausar, o a detenerme, o devolverme, o quedarme quieto. Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene un sentido y mi futuro está seguro. Ya yo he terminado. Y no quiero nada de vivir a medias, deambular por las aceras. No quiero saber nada de sueños pequeños, de rodillas suaves, de visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco y de metas pequeñas. Ya no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón, ser el primero, ser el máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado o recompensado. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección. Mi caminar es rápido. Mi meta es el cielo. Mi camino es estrecho. La carretera es rústica. Mis compañeros son pocos. Mi guía es confiable y mi misión clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado. No pestañearé frente al sacrificio. No dudaré en la presencia de la adversidad. No negociaré en la mesa de mis enemigos. Ni consideraré la popularidad, ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, ni me callaré, ni me pausaré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado, acumulado para la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga. Dar hasta que me caiga. Predicar hasta que todos lo conozcan. Y trabajar hasta que Él pare. Y cuando venga a recoger a los suyos, Él no tendrá problemas de reconocerme, porque mis colores serán claramente visibles. Nos ponemos de pie.